Amigos, la primera vez que cursé cálculo integral en preparatoria, mi profesor nos hizo varios comentarios a mi grupo y a mí que hasta la fecha no se me han olvidado. Entonces recuerden, jóvenes, ustedes son una escoria, unos inútiles y nunca van a lograr nada de provecho en toda su vida. ¡Qué basado! Ah, y no se les olvide tampoco que la derivada es lo opuesto a la integral. Y sigue basado. ¿Quién diría que son operadores contrarios? Es asombroso, ¿no? La integral y la derivada están relacionadas, y de manera opuesta. Si les soy sincero, en un momento yo tomé esas palabras como una verdad absoluta, y de hecho, tenía razones para creerlo. Si integras indefinidamente una función, obtienes otras según la constante que fijes. Luego, deriva alguna de estas últimas y... ¿qué demonios? ¡Es la función original! Bueno, eso de acuerdo a cada una de las reglas conocidas que utilicé aquí, que por supuesto aún tendríamos que demostrar. Pero, obviando un poco todos esos mecanismos de derivación e integración, ¿por qué? ¿Y cómo se relacionan estos dos conceptos? Bueno, si tú también te has preguntado alguna vez cómo es que derivar una integral tiene como resultado el integrando, o integrar una derivada tiene por solución la función original antes de ser derivada, entonces este video es para ti. Mi nombre es Edgar Mata y hoy trataré de explicarte la demostración y qué es el teorema fundamental del cálculo. Bueno, en realidad serán dos teoremas que al final se nombra como uno porque como que decir los teoremas fundamentales pues ya no impone tanto y van a ser dos teoremas. Gente, para entender mejor este video recomiendo verlo con la idea de qué es la integral y qué es la derivada. Sobre todo, cómo se definen. De cualquier manera, en caso de que no lo sepas, te daré una idea muy general de ambos conceptos. Si gustas omitirlos, puedes pasar directamente a la siguiente sección del video. Estaré dividiéndolo por partes. La integral de una función de variable real es el área debajo de la curva que se forma al graficar esa función en un plano, desde un punto A hasta un punto B. Con esta idea, podemos definir una función y de x como la integral de una función f desde un punto A hasta un punto variable x. Es decir, y de x nos dará diferentes valores de área según el valor que tome x. La derivada de una función f de x es otra función, llamada comúnmente f' de x, que tiene la característica de arrojar el valor de qué tan inclinada estaría una recta que apenas toca la gráfica de la función f de x. Se define mediante este límite y puede interpretarse como qué tanto cambian los valores de nuestra función a medida que avanzamos en el eje horizontal. Es decir, que la integral es un área y la derivada es una pendiente. ¿Qué tanto cambia algo con respecto a otra cosa? Ahora sí, estamos listos para emprender nuestra aventura. Teorema. Sea f una función integrable sobre un intervalo cerrado a b y defínase la función y sobre ese mismo intervalo mediante la integral desde a x de la función f. Si f es continua en todo el intervalo, entonces y es derivable en él y se satisface que la derivada de y es igual a la función f. Por si acaso no se entendió, básicamente estamos definiendo una función y de x como una integral. Si variamos diferentes valores de x, obtendremos diferentes valores de área. Sin embargo, esta función y de x cumple que para el intervalo que estamos trabajando, su derivada es la función f. Al derivar la integral, se cancela. Y bueno, ¿cómo demonios demostramos eso? Para ello, utilizaremos primero nuestra función y de x que definimos hace un momento. Tomemos primero la expresión para y de x. Sabemos que y de x es la integral desde un punto a hasta un punto variable x de nuestra función f. Si evaluamos ahora en un punto x más h, es decir, en el mismo punto x, pero con un pequeño incremento h, obtendremos esta expresión.
Esperando un poco y reduciendo con propiedades de la integral, llegaremos a esta otra expresión. Ahora definiremos dos valores que nos serán de gran utilidad. Denotemos mediante m mayúscula al supremo de nuestra función f de x para el intervalo de integración de x a x más h. Análogamente definimos como m minúscula al ínfimo de nuestra función f de x para ese mismo intervalo. El supremo y el ínfimo, aparte de sonar como la cosa más épica de todo el mundo, son básicamente los valores más grandes y más pequeños que nuestra función puede tomar. Detengámonos un momento y analicemos las áreas formadas por el ínfimo, la integral y el supremo. Recordemos, de acuerdo a nuestras poderosísimas clases de primaria, el área de un rectángulo está dado como base por altura. En este caso, podemos analizar el área del rectángulo formado con el ínfimo, el formado por el supremo y la integral. Noten que, al menos intuitivamente, parece ser que el área formada con el ínfimo puede ser menor o igual que el área de la integral, y esta a su vez puede ser menor o igual que el área formada con el supremo. Así llegaremos a esta expresión. Si h es un número positivo, podemos simplificar estas desigualdades de esta manera y... ¿qué tenemos por aquí? La expresión que aparece acotada por las áreas del ínfimo y supremo tiene una forma conocida. Solo hace falta analizar qué pasa cuando el incremento h es tan pequeño que se acerca a 0. Es decir, qué pasa en el límite cuando h tiende a 0. Cuando tomamos el límite, podemos notar que el ínfimo tenderá a f de x. El supremo de igual manera lo hará. Y la expresión acotada no tendrá más remedio que ser f de x. Es mayor o igual que f de x, pero también es menor o igual que f de x. Es decir, debe ser f de x. Y así, damas y caballeros, hemos demostrado el primer teorema fundamental del cálculo. La expresión que anteriormente dijimos debía ser f de x es también la definición de la derivada aplicada sobre la función y de x. Es decir, tenemos que la derivada de nuestra función y de x en nuestro intervalo es igual a la función f de x. La derivada ha cancelado la integral. Y noten que también ocurre de manera opuesta. Si tenemos una función que es una derivada y le aplicamos una integral, el resultado debe ser la función sin derivar, por el mismo teorema fundamental del cálculo, porque al derivar la función original se cancela la integral y nos quedaría el integrando. Por eso, también decimos que una integral cancela a la derivada. Por simplicidad, ahora explicaremos el segundo teorema fundamental del cálculo como un corolario, es decir, como una consecuencia del primero. Si gustan ver la demostración más formal, pueden consultar las fuentes que les dejaré abajo en la descripción del video. Corolario. Si f es continua en un intervalo cerrado AB y f de x es igual a la derivada de g de x para alguna función g de x, entonces la integral desde a b de la función f es igual a la función g evaluada en el extremo b del intervalo menos la función g evaluada en el extremo a del intervalo. Por si acaso no se entendió, básicamente estamos diciendo que para encontrar el área debajo de una función f, desde un punto a hasta un punto b, basta con conocer una función g cuya derivada sea la función f. La demostración es, para nuestra fortuna, mucho más sencilla que el primer teorema. Usaremos de nuevo nuestra función y de x como la integral de f desde un punto a hasta un punto variable x. Notemos que esta función y de x puede ser igual a alguna otra función g de x más alguna constante. Después de todo, si derivamos lo anterior obtendremos esta expresión, y ambas cumplen que son iguales a f. La primera por el primer teorema fundamental del cálculo, y la segunda por la premisa del corolario. Entonces tenemos que y de x es igual a g de x más alguna constante. ¿Qué pasa si obtenemos y evaluada en a? Bueno, sabemos que y de x es igual a la integral desde a x de la función f. Así que al obtener y evaluada en a, tenemos que
y evaluada en a es igual a la integral desde a hasta a de la función f. Es el área que se forma debajo de un punto, el área formada por una línea, que es 0. No tiene área por ser unidimensional. Así, y evaluada en a es igual a g evaluada en a más una constante, y eso es igual a 0. De manera que podemos decir que la constante c es igual a menos g evaluada en a. Por tanto, y de x es igual a g de x menos g evaluada en a. Finalmente, y de x es igual a la integral desde a x de la función f, y eso es igual a g de x menos g evaluada en a. Entonces, y evaluada en b es igual a la integral desde a b de la función f, el área debajo de la función en el intervalo que estamos trabajando, y eso es igual a g evaluado en b menos g evaluado en a. Y gente, con esto demostramos el primer y el segundo teorema fundamental del cálculo. El primero nos permite establecer esa relación de que el operar una derivada o una integral sobre una función son básicamente procesos inversos, y el segundo nos facilita el cálculo de áreas como una consecuencia del primero. Ahora confío en que ustedes sí podrán hallar el área de este video. Solamente necesitan encontrar una función tal que al derivarla les dé raíz de x y evaluarla en los puntos de interés. Y ya está. Creo que no se me escapa nada. ¡Oh, es verdad! Primeramente, como ya se dijo a lo largo de todo el video, siempre y cuando la función esté definida, puedes hacer el cálculo de áreas que de otra manera serían un tanto complicadas de calcular. Además de eso, el hecho de que la derivada y la integral actúen de manera opuesta permite resolver un tipo de ecuaciones llamadas ecuaciones diferenciales. Una ecuación de este estilo muy sencilla es la de la velocidad instantánea, cuando esta es constante. La velocidad instantánea puede escribirse de esta manera. Esto porque la velocidad es justamente qué tanto cambia un desplazamiento con respecto al tiempo. Si asumimos que la velocidad es constante, podemos usar el teorema fundamental del cálculo para resolver lo anterior y obtener esta expresión, llegando a la famosa ecuación de que la velocidad instantánea constante es distancia sobre tiempo. Por supuesto, algo similar se puede hacer con la aceleración. Mezclando algunas ecuaciones entre sí, se puede obtener toda la cinemática de un sistema. En sí, los usos del teorema fundamental del cálculo pueden verse reflejados en los usos de la integral, pues el teorema fundamental permite la resolución de ellas. Así que si gustas saber más al respecto, te recomiendo ver mi video de integrales donde hablo con más detalle acerca de ese tema. Un minuto, por favor. Bueno. ¿Cómo que no tengo video de integrales? Ah, todavía no lo hago. Gracias. Entonces suscríbete y activa la campana para que no te pierdas contenido en el futuro, entre ellos el video de integral. Estaré actualizando con un nuevo video cada mes, o al menos esa es la idea. Recuerda tomar agua, que puedes dejar tu pulgar arriba y tu comentario para seguir retroalimentando este trabajo. Aquí me despido y a ti te agradezco muchísimo tu atención.